Le saluda William Fernando Muñoz Vélez, consultor ONG, creador del proceso de transformación social, creador de Semana de la Transformación Social, y les doy la bienvenida a todos ustedes a esta entrevista que tenemos hoy es 8 de febrero del 2024 y estoy en compañía de un amigo, de un alumno del proceso de transformación social, de un aliado, de una persona con la que vamos a hacer grandes cosas en el futuro. Miguel Ángel Picazo Loza, sociólogo, en el futuro. Miguel Ángel Picazo Loza, sociólogo, teólogo, director de la Asociación Misionera Cristiana del Perú, y si me equivoco en algo, me corrige. Miguel Ángel, bienvenido. Muy buenas tardes, profesor William, y a todos los oyentes que están escuchando esta entrevista. Sí, mi nombre es Miguel Ángel Picazo Loza, sociólogo de profesión, director de la Asociación Cristiana y Misionera del Perú y director de la Universidad Cristiana Ágape. Bueno, un privilegio el poder estar aquí con usted, profe, y poder entonces... Bueno, más que una serie de preguntas que inclusive no es difícil para ti responderlas, va a ser una conversación muy amena, como amigos que somos, como personas que tenemos un horizonte muy similar. Y hay una de las que ocurren hoy en día en nuestros territorios, en nuestra sociedad, y es el concepto de la fe, pero no desde la perspectiva no solamente religiosa, sino de la creencia, de cómo las personas creen o han dejado de creer en muchas cosas. Desde tu punto de vista, desde tu punto de vista, como sociólogo, teólogo y como una persona que ha desarrollado un proyecto de vida enfocado en las personas, ¿cómo ves el concepto hoy de cómo creen, en qué creen y en quiénes creen las personas? Adelante. Bien, profesor, gracias por esta pregunta que es muy importante. Bueno, cuando hablamos de creer en algo, estamos hablando de confianza. Sí, si podemos separar la fe natural y la fe, ¿verdad? Cristiana, este mundo es en base a confianza, a creer en la palabra. Lástima que esto se ha ido diluyendo cada vez más. La gente sí quiere confiar, quiere creer en alguien, en algo. Y bueno, en estas generaciones que nos ha tocado vivir, yo recuerdo de muy niño, la palabra sí era la palabra, era verdadera. Podíamos confiar, podíamos estar seguros que la persona que me decía algo, prometía algo, me iba a algo, prometía algo, me iba a cumplir, empezando de nuestros padres, abuelos, nuestros compañeros de colegio, el profesor. Pero esto se ha ido, sí, perdiendo muchísimo a través de los años. Y yo a veces discrepo que se han perdido valores y principios. No, no se han perdido. Siguen vigentes, sino que no lo estamos practicando. Lo hemos dejado de lado para poner nuestros conceptos, nuestras ideas, ideologías que han dejado de lado, estos principios, sí, y valores que nosotros tenemos dentro de nuestra vida. Y entonces la gente ya dejó de creer. Sí, ayer escuchamos a alguien muy interesante quejarse, con razón, de soluciones, promesas políticas, ¿no? De las promesas que podemos tener en nuestro centro de estudio. Sí, entonces la gente hoy día lo que prima es la duda, ¿no? Que es lo contrario a la confianza, profesor. Muy bien. Ahora recuerdo, hace tiempo, eh, había un libro en la casa que se perdió, al final no supe dónde quedó, pero era un libro de investigación, pero hace un poco más de 15 o 18 años, y hablaba sobre una investigación, creo que era un antropólogo, sobre religiones,
y tenía una sinopsis muy sencilla que hablaba acerca de las creencias. Y al final, el concepto de Dios está basado en un concepto de fe y de creencia, y las personas eh, creen en Dios, pero muchas veces, y en algunos casos, no se le cree a Él. Creer en Dios y creerle a Él son cosas diferentes. ¿Cómo ve la perspectiva de la relación del ser humano con Dios en la sociedad actual en la cual nos encontramos? Bien, profesor, interesante porque hablábamos en la intervención de que una cosa es creer y confiar. Entonces, cuando vemos nosotros ahora también que la gente ya no cree en Dios, yo creo que es un concepto que no lo tengo muy claro, porque recuerde que la gente ha dejado de creer en hombres que hablan de Dios, sí, que también han caído en el error de hacer sus propios negocios, hacer sus propios, vayamos a la palabra, reinos, gobierno, de alguna manera, y dejar de lado, ¿verdad? La verdad de Dios. Entonces, en esta área también se ha fallado muchísimo. Y lo vemos, pues, ¿no? Hombres que hablan de Dios por la televisión, muy famosos, pero que cuando ellos dicen algo, prometen algo, ellos dicen algo, prometen algo, esto no se cumple. Entonces, este error, este falso concepto de la verdad de las escrituras, de las sagradas escrituras, ha hecho que la persona y ya no crea no en Dios, sino no hombre habla de Dios sobre él. Y esto realmente es tremendo, profesor William, para aquellos que nos escuchan, ¿no? Porque recordemos que todo lo que vemos, aún lo invisible que no vemos, fue creado por Dios para nuestro beneficio. Pero yo creo, pero yo creo que la gente debería, más que confiar en un hombre, no hablo de todos, porque no todos son, ¿verdad? Dicen lo mismo. Hay muchos hombres de Dios honestos que sí hablan verdad, que sí se preocupan por esa congregación, por esa gente que tienen ellos la responsabilidad de guiar. Pero yo creo que en un aspecto personal, íntimo, uno no debería dejar de tener esperanza, que es otra palabra muy importante como creer y confiar. Entonces, el hombre y la mujer que no tienen esperanza, su vida no va a tener sentido, no va a tener un derrotero, no va a tener un futuro, una visión, un panorama para más adelante porque perdió la confianza. Entonces tenemos que recuperar individualmente, aparte de lo que diga la gente, nuestra confianza en Dios. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Ahora hay algo que se me ocurre que hablemos y es sobre el desarrollo tecnológico de la humanidad, de la sociedad. Eh, en los últimos años, cómo el uso de la tecnología ha venido ganando terreno para cosas buenas y para cosas que no son tan positivas, exactamente para cosas malas. Ahorita estamos en un inicio de un desarrollo tecnológico conectado con la inteligencia artificial, también con el uso de plataformas que están siendo subutilizadas. No se le está dando el verdadero potencial. Y encontramos una distorsión de la realidad con personas que parece estuvieran más conectadas en la virtualidad, viendo cosas que no son tan productivas y desconectados de la realidad. Y lo vemos en muchos espacios, en los restaurantes la gente se reúne y está con el celular. En la familia la gente se reúne a almorzar o a cenar, si es que se reúnen y están con el celular. En los sistemas de transporte la gente ya no mira el paisaje, la gente mira el celular y la gente está completamente concentrada y es muchas razones, pero debe haber algo, digamos, en algo más profundo en ese comportamiento de nosotros, de los seres humanos, y la conexión con el desarrollo tecnológico. ¿Cómo ves ese aspecto?
Bien, profesor. Yo estoy muy de acuerdo con la ciencia. Ya aún dijo, ¿verdad? Un viejo profeta Daniel, que en estos últimos tiempos la ciencia iba a aumentar en gran magnitud, en gran manera. Y la ciencia es muy buena, porque la ciencia, sí, es muy buena, porque la ciencia, sí, es para poder desarrollar la humanidad en todos los aspectos. Cuando hablamos de ciencia, no solamente hablamos, ¿verdad?, de la parte científica, sino también de la parte tecnológica, educativa, de la ciencia de la medicina, sí, la ciencia, pues, de la ecología, del estudio de diversos, ¿verdad? Redundando estudios que el hombre debe tener. Pero también uno debe tener cuidado. Algo que Dios puso en nosotros, que es nuestra mente, y puso inteligencia y puso sabiduría. La inteligencia va desarrollando el coeficiente mental en el colegio, en la universidad, en lo que escuchamos desde nuestros padres, amigos, profesores, las redes sociales, ¿no?, los periódicos. Pero la sabiduría es el aspecto importante de decidir o tomar decisiones correctas en nuestra vida. Esta vida tiene oportunidades y decisiones. Entonces queda de uno que a través de la ciencia uno pueda escoger lo que más conviene. Es cierto lo que dices, profesor William, la ciencia también ha sido utilizada para dañar, ¿sí? El juramento hipocrático de los médicos es para ver al paciente como un humano, tratarlo de esa manera, pero vemos que no es así. Hoy día la ciencia, ¿verdad?, está inmiscuida en el aborto, sí, en tantas cosas tremendas, en órganos y bueno, en tantos aspectos, ¿no? La educación, esta ciencia que depende mucho del desarrollo de un pueblo, de un país, a través de los niños, no, pues ahora enseñan de los profesores que quieren, de lo que ellos sienten, de lo que ellos pues están hablando, creyendo y todo ello. Y cuando venimos nosotros a las redes sociales, son tan buenas. Recordemos que antes nos tenían que mandar una carta, ponerle una estampilla, ponerle una estampilla, pegarle, demoraba 7 días para también la respuesta otros 7 días más. No, esto se aligeró. Ahora en segundos podemos tener la noticia en otro país. Pero también vemos que estas redes sociales, ¿no?, son la informática de lo que cada red social, cada aplicación investiga nuestra vida de lo más profundo. Vemos que a través de las redes entran a nuestras cuentas bancarias, entran a nuestra familia. Sí, aún estas redes sociales utilizadas en la cárcel. Y entonces como que se ha deformado, conforme aumenta la ciencia, decae todo que es la moralidad, los principios y los valores. Entonces usted que me escucha, usted decida, ¿verdad? Porque cada vez que usted usa el celular, 1 hora, 2 horas, 3 horas, se le está yendo su vida. A mí me preguntaron una vez, ¿qué es la edad? Y yo digo, son los años de vida. Cada hora que pasa, se nos va la vida, se nos va la edad. Cada año que cumplimos, ¿verdad?, un onomástico a la vida. Yo creo que tenemos que tener sabiduría ante la ciencia que avanza a manera pues agigantadas, de tener sabiduría, pensar, siempre es bueno examinarnos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no hicimos y qué es lo que queremos hacer para el futuro. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es las comunidades vulnerables y las comunidades que están en un punto intermedio,
que tienen un poder adquisitivo intermedio y las comunidades con alto nivel de poder adquisitivo. Tres, digamos, grandes enfoques. La gente que necesita mucha ayuda, la gente que está en una posición cómoda, que quiere avanzar un poco y efectivamente lo puede lograr, pero que quiere avanzar un poco y efectivamente lo puede lograr, pero no es una preocupación, es una ansiedad porque tienen satisfechas muchas necesidades. Y por otro lado, aquellos que están en una situación no solamente buena, sino lo suficientemente buena como para ocuparse de que para ellos es muy importante hacer crecer sus negocios y la familia y etcétera de cosas. Eh, Ambos hemos tenido oportunidad de compartir momentos en nuestros territorios con comunidades vulnerables. Y hay un elemento transversal que a mí me llama la atención en las comunidades. Las personas quieren soluciones y la transformación social llegue a sus territorios, pero la gente no está dispuesta a dar algo a cambio de esa transformación social. Por ejemplo, educarse no es fácil, es una minoría, sí las hay, pero es una minoría en comparación con el grueso de la población. Con respecto a este tema de las poblaciones vulnerables o altamente vulnerables, ¿qué opinión tienes con respecto al tema de la educación? ¿Qué podemos hacer? Bueno, profesor, ese es un tema muy delicado. Y esto tiene que ver con la sociología, con las diferentes sociedades. Si nosotros vemos los países en general, de una manera global, vamos a ver una diferencia en nuestros países latinoamericanos, países mexicanos, países europeos o norteamericanos, ¿verdad? El ser humano es el mismo, pero creo que la consecuencia de las gentes vulnerables, como lo tenemos aquí en Perú, en Colombia, Argentina, en muchos lugares, quieren justicia. Sí, porque si nosotros vemos ciertas instituciones religiosas, vayamos a Europa, ¿verdad? Italia, vemos que hay una ciudad, pues, ¿no? Que es multimillonaria, tiene suficiente dinero, incluso para pagar a dedo externo, pero no lo hacen. Entonces, todo lo que vemos nosotros y lo que nos asombra, admira, y vemos tanta, no solamente pobreza, miseria. Aquí en el Perú hay miseria, sí, demasiada. Entonces vemos la injusticia de estas clases, estamos echando la culpa a los que tienen más, sí, porque algo que la ideología, ¿verdad? Extrema y lo que ha usado en el Perú es decir a los pobres, los que tienen plata te robaron a ti, por eso que eres pobre. Pero eso no es así, no es verdad. Verificó que trabajó. Y como decías, profesor, no esperó que les den. Es bueno recibir ayuda, pero no esperó que la solución era que le den, sino que en ese eh, factor, ¿no? En que estaban, de repente no empezó como está ahora, empezó de abajo. Como hemos visto aquí en Perú, presidentes que ilustraron zapatos, pero fueron presidentes. Entonces, el aspecto no es solamente recibir, porque eso le acostumbramos. Ahora no sé, eso le acostumbramos. Ahora no sé si en Colombia, Argentina, Chile, Guatemala, aquí en Perú se está dando muchos bonos, bono de educación, bono de ahí. Y entonces como que la gente se acostumbra a recibir de gobiernos y espera de gobiernos, pero ellos no tienen, hermano, Dios lo hizo muy hábil para inventarse cosas, ¿verdad? Para hacer algo. Y si espero, eso se llama, profesor, el facilismo. Y nos enseñaron a ser facilistas y a recibir y a no sembrar. Entonces yo creo que hemos sido capacitados cada uno de nosotros con inteligencia, con sabiduría, para poder tener nuestros propios recursos. Empezar de a poco así, pero eso va creciendo con inteligencia
y con sabiduría. Ok, muchas gracias. Hay una conversación que tuve hace semanas atrás aquí en la casa con una amiga y aliada de proyectos. Y dentro de la conversación salió de forma muy espontánea un tema relacionado con una persona cercana a ella, que es muy, un tema relacionado con una persona cercana a ella, que es muy millonario, una persona con demasiado dinero. Y hablábamos un poco bueno, cómo esa persona logró llegar a esa condición, siendo efectivamente, como tú lo mencionaste, se esforzó, una persona e inclusive ya tiene hasta su jet privado, y tener un avión privado no es una cosa pues que se compra en la esquina o que se compra en el centro comercial. Eso es un tema bastante complejo y bastante costoso. Y, y me decía algo muy curioso que me llamó mucho la atención. Me decía, es una que le gusta ayudar a los demás, le gusta servir, le gusta ayudar de todas las formas posibles y da, y pues consecuentemente recibe y recibe más, decía ella en su conversación conmigo. Ese concepto de servir, ese concepto de dar, actuar nuestra, ¿cómo lo percibes? En todas las clases sociales, sobre todo las clases que tienen algún grado de vulnerabilidad. Sí, el aspecto de dar también se ha ido perdiendo. Qué bueno que hay personas como la que mencionas perdiendo. Qué bueno que hay personas como la que mencionas, profesor William, que a pesar de lo que tiene, de las posesiones y lo económico, no olvida a la gente que sufre. Esto es tener principios. Esto es una persona que logra por dentro de lo que tiene él, su corazón, su vida. Quizá empezó también, sí, desde abajo, empezó en una clase no pudiente, pero no olvidó sus raíces. Yo creo que esto se va yo creo que esto se va perdiendo mucho, sí, en todos nuestros países. Pero qué bueno que hay gente que lo ve diferente. Creo yo, ayer lo mencioné un poco, creo yo que lo que hemos empezado, profesor, ya hace 3 años, nos está llevando a sensibilizarnos, nos está llevando a transformarnos. Quizá hoy día no tengamos, no seamos tan pobres, tan vulnerables, pero vaya necesidad de esa persona que tiene bastante. Y estamos empezando nosotros esta transformación hace 3 años contigo, profesor William. Gracias porque hemos transformado nuestras vidas. Y qué bueno que han pasado 3 años y me preguntaron, ¿y por qué esto no sucedió antes al año? Y yo les dije, porque no estábamos preparados. Todavía no estábamos transformados. Todavía quizá Dios no veía que podíamos ser capaces de que cuando tengamos podamos ser sensibles. Profesor, después de 3 años, nuestra forma de pensar ha cambiado, nuestra forma de sentir. Ya no vemos solamente una persona que no tiene en la calle con tristeza, con lástima, la vemos con empatía. Es decir, ¿qué es la empatía? Cerrar los ojos en el lugar de esa persona que está pidiendo, que está mal, ahí en el piso, y qué quisiéramos que las personas que están pasando hagan con nosotros. Creo que es importante no perder estos valores. Y yo doy gracias de veras por estar en este proceso que de veras cambió nuestra vida y que dentro de poco podamos ver la sonrisa de aquellos que sufren al nosotros darle. Muy bien, Miguel Ángel, y ya para acercarnos al cierre de esa entrevista contigo, que me ha parecido, a todos nos interesa por una u otra razón, y confluyen al mismo punto, y es precisamente lograr generar un proceso de transformación en la sociedad. Pero ese proceso de transformación no ocurre si no
se desarrolla un proceso de transformación personal. Y hay una y es creer que todo puede ser mejor, no es suficiente. Hay que creer, pero aparte de creer, que es muy importante, ¿qué otras cosas nosotros como sociedad, nosotros como humanidad debemos hacer, aparte de creer? ¿Qué mensaje le quieres enviar a las personas que escuchan esa entrevista? ¿Qué otras cosas nosotros como sociedad, nosotros como humanidad debemos hacer, aparte de creer? ¿Qué mensaje le quieres enviar a las personas que escuchan esa entrevista? Bueno, personalmente lo que he experimentado en mi vida, un proceso de menos a más. Y yo quisiera no dar un consejo, una simple opinión de que ellos también puedan querer transformarse. Ese eslogan, ¿verdad? Que has comentado, profesor, creer que todo puede, en la vida no hay nada suficiente. Siempre queremos hacer no solamente lo mejor, sino lo excelente. Sí, entonces empecemos por nuestras vidas. Quien le habla no nació en un lugar rico, no, también un lugar tampoco extremo, pero sí con necesidad. Y yo creo que en medio de la necesidad me forcé por educarme. Mi padre murió sí, a los 13 años, pero se fue cuando nació. Así que prácticamente a nunca nadie llamé padre, ¿verdad? Pero eso no me inhabilitó, eso no causó en mi vida inestabilidad. Creo que al ver a mi madre trabajar el doble, sacrificarse me dio fuerzas para poder corregir al sacrificio de ella de educarme. Y lo hice. Y vi que a través de la educación yo iba desarrollando, iba mejorando mi vida, iba pensando mejor, iba actuando mejor también. Y hasta que, bueno, se realizó a cargo y responsable de gente a través de una congregación, pero también a través de la profesión que he tenido y que tengo, es un complemento, porque trato con mucha gente. Y como dije en la anterior, ¿verdad? Que me tocó compartir, empieza a transformarse. No hay otra cosa mejor. Cuando usted se transforma, usted crece, usted se desarrolla. Usted lo va a comprobar cuando entre un proceso como hemos entrado nosotros. Usted va a ver la diferencia. Empieza a transformarse desde que Dios sensibilice de nuevo lo que tiene en su corazón. Tratemos de poder ayudar, de poder servir, que es lo que nos quede cuando nos enfrentemos, ¿verdad? A Dios, como usted le llame, al menos si nos pregunte qué me traes, al menos digamos, bueno, esto hice, lo que tú también me enseñaste. Al proceso de transformación social. Gracias, profesor, por este tiempo. Gracias a ti, Miguel Ángel, por destinar esos minutos de tu valioso tiempo para compartir con nosotros y llevarle un mensaje a las personas, no solamente desde un enfoque reflexivo, sino una opinión complementaria a las cosas que ocurren y que nos gustaría que muchas de esas cosas buenas que están ocurriendo sigan ocurriendo de forma masiva y que las cosas que no son positivas, que son realmente negativas, empiecen a mitigarse, a dispersarse hasta que puedan de alguna manera. Gracias por sacar el tiempo para poder escuchar esa entrevista, compártala con alguna persona que usted considere que le pueda llevar ese mensaje y si usted está en el proceso de transformación social, continúe, actívese. Si no está, bienvenido. Aquí está, bienvenido. Aquí las puertas están abiertas. Miguel Ángel, saludos a todos los amigos que están en la comunidad internacional con la que tienes contacto y por supuesto a los que están en Perú. Un abrazo fuerte y muchas gracias, Miguel Ángel.
Muy complacido, profesor, por este tiempo y muchas gracias a tu escucha. Ok, hasta pronto.